Buenas noches, Shavua Tov a todas. Vamos a empezar nuestro tema de hoy, un tema muy interesante, ¿no? Los judíos creen en la brujería, ¿no? La brujería que viene a ser, bueno, vamos a englobar todo, magia, magia negra, los fantasmas, los demonios, los duendes, todas esas cosas raras, ¿no? ¿Será que hay hacer un hechizo? Hay un dicho, ¿no? Que yo escuchaba desde chica, que es no creo en brujas, ¿no? Pero que las hay, ¿verdad? Hay un dicho, ¿será que ese dicho tiene algo de verdad? ¿Será que parecería algo tonto, ¿no? Pero vamos a ir viendo que no es tan tonto así el dicho. Ok, la pregunta básica. Los judíos nosotros creemos en los brujos. Estamos en la parashá que habla de un brujo, ¿no? La parashá de Balak y Bilam. Entonces, ¿qué pregunta es esa? Obvio, si la Torá lo describe, sí, hay brujería, pero cuidado, calma, calma, tranquilas, no se preocupen, no hay que tener miedo ni nada. Vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, esta respuesta es bastante simple, seguro que sí. La historia del Éxodo, la historia de la salida de Egipto, ya ahí trae la Torá, los magos, ¿no? Los magos del faraón. Ellos imitaron las señales y imitaron las plagas. Quiere decir que ellos pudieron hacer algo. Ellos pudieron hacer una magia verdadera, porque hoy en día cuando contratamos un show de magia, todo eso, no es magia de verdad, son trucos, ¿no? Algo que ilusionista, que son rápidos con las manos, no es una magia verdadera. Pero acá lo que hicieron en Egipto fue realmente magia, en serio, ¿no? Cuando el faraón le dijo a Moshe, pruébame quién es ese Dios, yo no conozco ese Dios. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Tiró Aarón, en verdad, Aarón tiró el bastón al piso y eso se convirtió en una serpiente. Eso hizo, Moshe y Aarón hicieron eso. El faraón miró esto y le dijo a ellos, ¿en serio? ¿Me estás cargando? Dijo, ¿es eso lo que me vas a mostrar? Ese truco, esta magia la que me vienes a decir, nosotros somos los más famosos de la magia del mundo, ¿verdad? Dijo, hasta mi esposa sabe hacer eso. Oh, ya vemos que el machismo viene de larga fecha, ¿no? Así hasta mi esposa sabe hacer eso. Y dice el Midrash, interesante, que la esposa de él era la más experta de todos los magos del conjunto, el club de magos. Ella era más experta de todas, ¿no? Y entonces ella vino, le llamó a la esposa y ella lo reprodujo. Hizo la misma cosa, tiró un bastón y salió una serpiente. Empezaron a reírse todos. Después el faraón le dio bastones, palos a niños chiquitos. Y niños chiquitos hicieron lo mismo. Hicieron un montón de culebras. Y se empezaron a reír, se estaban burlando. Los magos, dice el Midrash, que eran más famosos ahí, se llamaba Yuhan y Mamre, empezaron a ridiculizar a Moshe. Dijo, ¿sí, te parece que esto nos va a impresionar? La verdad que son muy ingenuos ustedes. Ustedes vienen acá, a nosotros que inventamos la magia negra, y nos vienen a tratar de impresionar con eso. ¿Qué dijo Moshe? Justamente por eso, justamente porque ustedes son entendidos en magia, que se van a dar cuenta que lo nuestro no es magia. Se van a dar cuenta que lo nuestro no tiene que ver con cosas de ustedes. Entonces, ahí lo van a apreciar más. Si fueran una persona que no entendía nada, no sé, es magia, no es, pero como ustedes saben de magia, se van a dar cuenta que lo nuestro no viene de la misma fuente de ustedes, ¿no? Que esto justamente tiene que venir de Hashem, viene de un solo Dios. Entonces, la serpiente de Aarón abrió la boca y se tragó las otras serpientes. Entonces, el faraón se rió y dijo, esta magia es tan vieja como los tiempos de Adán, tan vieja de la edad de Adán. Y se rió de eso. ¿Cómo puedes hacer eso? Ahora, si vos me mostraras que un bastón va a tragar a otro bastón, entonces yo te voy a aceptar que es algo
diferente a lo que me estás trayendo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Realmente pasó eso, un milagro ocurrió y la serpiente de Aarón se volvió en bastón y el bastón le tragó a los otros bastones. Y eso fue un milagro de verdad para ellos también. Ellos dijeron así, esto es algo de Dios o es algo diferente, porque esto se asustaron. Incluso el faraón dijo, váyanse de acá, porque quedó con miedo. Dijo, a lo mejor él manda que el bastón me trae a mí. Entonces dijo, váyanse de acá, váyanse de acá. Bueno, a seguir vinieron el tema de las plagas, ¿no? Y las plagas, ellos pudieron reproducir también la primera plaga, sangre. Ellos también transformaron agua en sangre, pudieron hacer lo mismo. Después, las ranas también pudieron hacer lo mismo. Pero después vino la plaga de los piojos y no pudieron reproducir. Y pregunta la Torá, ¿por qué? Porque hay una cosa, es cierto que ellos tenían poderes sobrenaturales de magia, digamos, que ya vamos a ver de dónde viene, pero tiene sus limitaciones. Es limitado. Entonces dice la Torá que una magia no puede actuar sobre algo que es más chico que un grano de cebada. Un piojo es muy chiquito, entonces ellos no pudieron reproducir. Ahí que dijeron los magos, admitieron que eso es el dedo de Hashem. Eso es el dedo de tu Dios, porque nosotros no podemos hacer eso. Y una vez que no pudieron hacer eso, ya las otras plagas, ellos se rehusaron a tratar de seguir imitando, porque ya está, si eso ya no pudieron hacer, ya no querían humillarse más, ¿no? Después vemos en la parashá de esta semana que habla de Balak. Balak era un mago también, era un brujo, un rey brujo, que le llamó a otro brujo para venir a maldecir al pueblo judío. Acá hay muchas preguntas. ¿Cómo es posible? Él era brujo, ¿para qué necesita otro brujo? ¿Sí? ¿Y por qué necesita la maldición? O sea, muchas cosas podemos preguntar. Si él podía bendecir y podía maldecir, él podía simplemente bendecir al propio Balak, que ustedes no sean atacados por los judíos, porque este era el miedo que tenían ellos. Te voy a asegurar que no te pase nada. No, porque él no tenía ese poder. Él no tenía ese poder intrínseco de poder bendecir. ¿Y cómo podía maldecir? Había gente que le pagaba sumas enormes para que él hiciera maldiciones. Y muchas veces funcionaban, ¿no? Si no, la gente no pagaría. Entonces, todo este poder que él tenía venía de la impureza, de las fuentes de la impureza, la tumá. Y esto es de donde proviene ese poder que tienen ellos, que también es hecho por Hashem. También Hashem hace eso. Le dio ese poder a los lados, digamos, hay un poder del lado de la santidad, donde hay los milagros y cosas positivas de santidad, de Kedushá, y está el otro lado, que es el lado como de atrás, de la impureza. En tiempos antiguos, a la gente algunos brujos podían crear pájaros. Pájaros, ¿y qué viene el pájaro? Pájaros que podían predecir el futuro. Entonces, ¿cómo hacían el pájaro? Por ejemplo, hacían que la cabeza de oro, o sea, diferente material, la cabeza de oro, el pico de plata, las alas de cobre y después diferentes otros materiales para todas las partes del cuerpo. Ensamblaban estas partes a una hora específica del día, ¿sí? Y después por fin insertaban la lengua de un pájaro vivo. Ahí, era todo un tema de brujería mismo. Colocaban este pájaro en la ventana durante 7 días para que estuviera recibiendo la luz del sol y recibiendo también la luz, digamos, de la luna, que estuviera ahí 7 días y 7 noches bajo esa influencia. Después de 7 días, este pájaro empezaba a tintinear, como que hacía como algunos ruiditos. Y entonces se le agarraba una aguja de oro y se la insertaba en el pájaro y él comenzaba a hablar y comenzaba a predecir el futuro. Así, había personas que sabían hacer eso. ¿O quién era experto para eso? Era Balak. ¿Cómo le llamaban Balak? Le llamaban Balak ben Zippor, era su nombre. Zippor es pájaro.
Balak, hijo de Zippor, así era un apodo, Balak ben Zippor. Él era un experto. Un día él estaba haciendo uno de esos pájaros y él estaba haciendo hacía como una ofrenda, era como una idolatría. Ofrecía incenso, como te estoy haciendo algo bueno para que vos también me des lo que yo quiero, toda una ceremonia. Y el pájaro voló. Y él quedó muy triste, ¿no? Como que el pájaro voló, ¿qué es esto? Se fue el pájaro. Pasó un tiempito y el pájaro vuelve con la cola ardiendo con una llama, como que estaba con fuego la cola, ¿no? Y él se dio cuenta que eso era un mensaje que algo o sea, que hay una limitación en lo que él está haciendo y que no va a tener éxito lo que él quiere hacer, lo que él quería hacer, las maldades que quiere hacer, o sea, a través de saber el futuro. Con esa cola ardiendo era como diciendo, mira, cuidado que vos no podés todo. ¿Por qué le llamó a Bilam? Porque los dos se complementaban. Entonces, Balak sabía cuál era el mejor lugar y cuál era el mejor momento. Y Bilam sabía cuáles eran las palabras apropiadas para maldecir. Pero él sabía que para maldecir al pueblo judío es muy difícil que consiga hacerlo. Solamente va a conseguir si el pueblo hace algo que no está bien y Dios está enojado con el pueblo, en un cierto momento específico del día, bien propicio, en un momento donde Dios brilla con el atributo de justicia. En ese momento, si él hace una maldición, ahí puede tener efecto. Entonces había una posibilidad en su cabeza que pudiera hacer eso, ¿no? Al final todos sabemos la historia, que él no pudo hacer nada de eso y de su boca salieron solo bendiciones, ¿no? Ese es el final, ¿no? De la parasha. Entonces cuando le fueron a buscar a él, a Bilam, él dijo, mira, yo no puedo dar una respuesta rápida. Si ustedes quieren que yo vaya, les vinieron a buscar, le dijo, no sé si puedo ir, tengo que preguntar a Dios. De acá se entiende que él hablaba con Dios. Entonces, él hablaba con Dios a través de sus poderes mágicos, pero también ahora ocurre algo diferente. Él va a hablar con Dios con una visión profética del lado de la santidad, o sea, él va a tener un Ruach HaKodesh, como un profeta tiene, que es algo inédito, algo diferente, ¿no? Y entonces él dijo el día siguiente, ¿por qué? Porque él tenía que dormir, porque en el sueño Hashem se revela al profeta en el sueño. Y él era como un profeta de las naciones. Y Dios quiso que fuera así. ¿Por qué? Para evitar que los pueblos reclamaran y dijeran, nosotros no tenemos un gran estándar de moral, etcétera, porque no tenemos profeta, no tenemos como que Dios eligió a Moshe, que es de los judíos, ¿por qué no elige uno de nosotros? Entonces Dios también eligió uno de ellos para decir, mira, ustedes también tuvieron a alguien que realmente hable con él. Entonces, él le pregunta a Dios si puede ir con ellos. Y Dios le dice primero no. Y la historia es muy larga, no la voy a contar acá, pero hay toda una conversación que después él insiste, él dice, no, a lo mejor le tengo que pedir diferente. Él insiste tanto que Dios dice, bueno, ve, pero no tienes permiso de maldecir. ¿Por qué dice? ¿Por qué le dejó ir? Porque para demostrar que Dios no tiene miedo, tanto vos querés decir, ves, como para demostrar que cuando una persona quiere hacer algo, Dios le encamina en ese camino. Dios no va a evitar que vos te vayas por un camino equivocado. Dios te puede mostrar una señal, otra, para que no vayas, pero si tanto querés, Dios va a decir, ves, tienes libre albedrío. Ves, Dios te dirige a donde vos quieres ir. Entonces, al final, Dios le dijo eso, pero que no debe maldecir. Y ocurre una historia sobrenatural de algo rarísimo con un burro, algunos llaman asno o burro, vamos a llamarle burro, ¿no? Que él se monta en el burro para ir y el burro mira un ángel que viene con una espada como para atacar y él se va para un lado, se va para el otro, como que lastima a su dueño, a Bilam, y él no entiende por qué el burro se está comportando de esta manera. En verdad el burro le está protegiendo, tiene miedo el burro, pero ¿por qué? Porque el burro ve el ángel,
pero Bilam no ve el ángel. Y esta es una información muy importante que tenemos que tener grabada, porque ya vamos a explicar cómo es posible que el animal ve y el hombre no ve. ¿Cómo puede ser eso? Ya vamos a volver a eso. Entonces, él no podía bendecir realmente, como dijimos antes, porque él también podía ver, él le gustaba mucho plata, él tenía mucha plata y le gustaba la plata. Él podía, si él tuviera realmente las condiciones de bendecir, podría darse una bendición a sí mismo, que yo sea millonario. Él no pudo hacer esa bendición para él. Incluso él trató de tener una bendición de que él muera de una forma como de un recto, de un justo. Y al final no, él murió con la espada. Quiere decir que él realmente no tenía la posibilidad de bendecir tampoco, ¿no? Entonces hay que saber una cosa, que todo viene de Hashem. La brujería, la profecía, todo viene solo de Hashem, ¿verdad? Ok. Con todo eso que dijimos ahora, Dios prohíbe acercarse a la brujería. O sea, es una prohibición ir a la bruja, que hacer un trabajito, o no sé, macumba, vodú, todas estas cosas, adivinanzas, cosas que la gente entra en trance. Es una prohibición de la Torá que uno frecuente y vaya a ver estos lugares, ¿sí? Entonces vamos a ver de dónde la Torá trae eso. Acá tenemos dos opiniones, una de Maimónides, el Rambam, y hay otra opinión de Nachmanides, que es el Ramban con N al final, ¿no? Entonces dice, la pregunta es, ¿la brujería existe? Ya dijimos que sí, ¿verdad? Ya demostramos. Pero, sin embargo, Maimónides, el Ramban, dice que no existe, que todo es una farsa, que incluso lo que pasó de convertir la serpiente, todo esto como una magia o ilusionismo. Él dice, él escribe así, el Rambam, ¿no? Que es falso y mentira de los idólatras. Pero él dice, no es apropiado para los judíos caer en tanto vacío, que dar valor a todo esto, porque no hay nada de sabiduría, dice, que son cosas vacías y vanidad que atraen solamente a la gente con cabeza débil. Así escribe Rambam, que lo llevaría a un camino equivocado y entonces la Torá dice que se aparten de ese camino y dice, tenga perfecta fe en Hashem tu Dios. Entonces, por esta visión, él estaría diciendo que todo eso es falso. Esa es la opinión del Rambam, por en cuanto. Después lo explicamos. Ahora viene el otro, Ramban, Nachmanides, y él dice, no, claro que existe. Justamente la Torá prohíbe porque existe. La Torá va a prohibir algo que no existe. Prohíbe porque existe, por eso existe, pero lo prohíbe. Entonces, él explica así a Ramban, que Hashem hizo el mundo y creó la naturaleza. Sin embargo, también creó caminos alternativos para cambiar la naturaleza, como que uno pudiera manipular la naturaleza. La naturaleza es las leyes de la naturaleza, ¿no? Cómo un mar se va a abrir, o sea, uno tira una cosa, se cae. Hay leyes de la naturaleza, el sol, las estrellas, todo hay leyes que rigen la naturaleza. Pero hay una forma, dice Rambam, que se puede manipular la naturaleza, que Dios también creó esa forma. Pero Dios no quiere que la use. Dios no quiere que la use porque Dios quiere el camino natural. Ese es el secreto de la magia y del poder que tienen ellos accesan a ese canal de poder manipular la naturaleza. Fue creado por Dios, pero eso contradice la creación. Entonces, ¿por qué? Dios quiere que el mundo sea un mundo normal, natural, ¿cierto? Entonces, todo lo que es espiritualidad, no todo es bueno. Hay espiritualidad que es mala. Espiritual quiere decir algo que no es material. Entonces hay cosas espirituales que son buenas, del lado de la santidad y divinidad, y hay otras cosas que no son buenas, ¿verdad? Que son justo lo opuesto. Entonces, si la persona va a empezar a manipular la naturaleza, dice Ramban, él corre riesgo de pensar que él tiene un poder, que es casi como un dios, ¿verdad? Y esto va a ser como una idolatría.
Ahora, si nosotros queremos reconciliar las dos ideas de Rambam y de Ramban, ¿para qué? Porque parecen diferentes, ¿no? Pero si la queremos juntar y decir, bueno, está bien, una complementa a la otra, a ver cómo se puede hacer. Entonces, está escrito así, que el Maimónides en verdad, él escribió eso, pero en verdad él sabía, él declaró, él había dicho que sí, la magia existe, la brujería sí existe. Entonces, ¿por qué escribiste lo opuesto? Y él respondió, ¿por qué? Para distanciar al pueblo de eso. Entonces, por dos razones. Primero, para que no se acerquen a las fuentes de impureza, el pueblo. Y número dos, porque ahora es muy importante esto, que la magia solo funciona, la brujería, si vos crees en ella. Si vos crees en ella. Así, lo primero que dije cuando empezamos es el dicho popular, ¿no? Que es como que la gente se ríe de este dicho, como las brujas, como es, no creo en brujas, pero que las hay, ¿verdad? No es un dicho tonto, no es un dicho tonto. Entonces acá está diciendo, si vos no le das poder a ella, no te va a llegar una brujería, mal de ojo, todas esas cosas no van a llegar. Pero si la persona cree en ella, sí puede llegar, ¿ok? Entonces, no se olviden que todo es una creación de Hashem. ¿Cómo podemos, o sea, nosotros, seres humanos, no podemos ver todo en el mundo? Hay muchas cosas que no vemos, muchas cosas. No vemos la electricidad, no vemos a Dios. Nosotros no vemos a Dios. ¿Y por qué no vemos a Dios? Muy simple, porque nosotros perderíamos el libre albedrío. Nosotros estamos en un sistema de que tenemos cosas ocultas, mucha cosa oculta para poder funcionar el sistema de libre albedrío. Elijo hacer el bien, elijo hacer el mal. Si yo viera todo claro, entonces nunca me equivocaría y no estaría eligiendo nada. Ahora, los animales pueden ver cosas que nosotros no vemos. Un ejemplo es el burro. El burro vio el ángel y Bilam no vio el ángel. ¿Por qué? Porque el burro no tiene libre albedrío. Él no necesita ocultamiento. Eso es muy interesante porque los animales no necesitan, Dios no necesita ocultarse de los animales porque ellos no tienen que elegir entre el bien y el mal. Ellos no pueden elegir. Entonces, no existe un buen elefante, un mal tigre. Los animales son como son, su naturaleza. Ellos no eligen ser así. Entonces, estos animales, ellos ven la divinidad, ellos como que, ellos tienen un rezo, se dice que ellos rezan a Hashem todos los días, cada animal. Hay incluso un libro que habla sobre eso, cuál es el rezo de cada animal. No solo los animales, el viento, las olas del mar, cada uno habla y le canta a Hashem y le agradece a Hashem, porque ellos ven cosas que nosotros no vemos. Escucharon hablar de varios tsunamis que hubieron, tsunamis muy terribles, que mataron miles y miles y miles, en uno de los tsunamis, más de 200.000 personas, algo terrible. Bueno, interesante que no se encontró ningún animal, o sea, de animales grandes, algunos chicos, algunos sí, pero la mayoría de animales no se encontró muertos. Cuando bajó la marea, trajo después a la tierra muchos cuerpos de gente que murió, pero no se encontró elefantes, no encontraron tigres y algunos estaban cerca de parques ecológicos, de zoológicos y todo eso, y no había jirafas, no había nada de eso, ni un animal. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque los animales, mayoría de los animales, ellos sintieron que iba a venir un desastre de la naturaleza. Ellos sintieron, está muy debatido, busquen en internet sobre esto, tsunami, los animales y tsunami, y van a ver cómo es interesante esto, que los animales al sentir que presintieron que algo iba a pasar, algunos llamaban sexto sentido, pero en verdad se entendió después que no es eso, es que hay una frecuencia
el ser humano puede escuchar algo a cierta frecuencia para los oídos, ¿no? No puede escuchar algo tan bajo, uno no capta, ¿sí? Pero hay animales que lo captan. Entonces, creo que es el elefante, ¿sí? Elefante, él capta, uno de ellos que capta frecuencia bajísima, bajísima. O sea, algo que está muy lejos, él ya va a detectar que está viniendo y nosotros no detectamos hasta que nos acerca mucho. Entonces, al detectar, ellos se fueron a terrenos altos, a donde no fueron atacados por el tsunami. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los ratones y perros pueden escuchar a frecuencias mucho más altas que un ser humano que no podría escuchar. El ser humano se enfermaría de los oídos, ¿no? Los insectos perciben cosas a través de sus patas. Muchos dicen que el contacto con la tierra también, algo que está por pasar, algún desastre de la naturaleza, ellos sienten por la vibración de la tierra. Las abejas perciben la humedad de la lluvia. Hay un sinfín de cosas que podríamos decir sobre los animales, ¿no? Dicen que los perros y los gatos, animales domésticos, fueron ellos los que sí se murieron en el tsunami, pero que ellos estaban se constató que ellos estaban muy irritables y estaban muy inquietos horas antes de lo que pasó. Entonces ellos sintieron algo, ¿no? Tal vez no pudieron escapar, porque no tienen el poder de otros animales como los felinos y los tigres, leones, porque no pueden caminar tan rápido tal vez, pero ellos sí sintieron algo. Entonces la pregunta es así, ¿es posible que el ser humano, nosotros, estamos por acá caminando y no vemos cosas y no sentimos cosas y no escuchamos cosas que en verdad existen? No porque yo no lo vea, no quiere decir que no existe. Entonces, por ejemplo, puede haber un fantasma, puede haber un duende. O sea, en verdad son nombres que la gente dio para entidades, ¿no? Espirituales. Nadie sabe cuál es la diferencia entre uno u otro. Pero pueden haber estas cosas y pueden estar a mi lado y yo no lo veo porque no tengo condiciones de verlo. Quiere decir, hay cosas así que no porque yo no vea no existe, ¿cierto? Existe un horario del día que no está definido si es día o noche. Por ejemplo, saben que de acuerdo al judaísmo, el día empieza con la noche, digamos al oscurecer, ¿no? Pero de día es de día, de noche es de noche, pero hay un horario que se llama el crepúsculo, ¿no? Un horario que es un horario indefinido, justito antes del anochecer, unos minutos ahí, que no se define todavía qué es. Algunos dicen, puede ser que sea de día, considerado día. Otros dicen, puede ser que sea considerado noche. Y otros dicen, puede ser que es una cosa aparte. Es otro horario que no es día ni de noche, es un intervalo, ¿cómo se dice? Un lapso ahí, entre una cosa y otra que tiene otro nombre, listo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en el Pirkei Avot trae que 10 cosas fueron creadas Erev Shabbat, justito antes de Shabbat, justo unos minutos antes de Shabbat. Quiere decir que todavía no era Shabbat. Si era de noche, bueno, Dios ya no crea, porque Dios no creó Shabbat, ¿no? Pero Dios creó justito antes de Shabbat. Uno de ellos fue la boca de la tierra que tragó a Korah, que lo vimos la semana pasada. Uno de ellos. El segundo era la boca de la fuente del desierto, que tomaban el agua en el desierto. El tercero fue la boca del burro de Bilam, que fue creado en ese momento. Y bueno, el décimo, miren lo que fue creado, Amazikim. ¿Qué quiere decir eso? Amazikim son los espíritus de destrucción. Fueron creados por Dios en ese momento. Las fuerzas diabólicas, en hebreo los Shedim. Bueno, entonces el demonio, ¿qué es esto? Ay, Dios y el demonio y ahora. No, Dios creó el demonio, Dios lo creó.
¿Y cómo sabemos que creó? Porque está escrito hasta cuándo lo creó. ¿En qué minuto lo creó? Está escrito, ¿verdad? Ellos son reales, pero no son de la forma física. No lo podemos ver, ¿verdad? ¿Qué otra prueba de la Torá hay que existen esas cosas? No se me vayan a asustar, ¿eh? Hay que quedar hasta el final de la clase porque es para que no se asusten. La Parashá Noach trae Rashi, que Rashi es un comentarista simple, no es de cabalístico ni nada, es para que uno entienda, simple para un niño chico. Dice así, que Noah cuando puso los animales subieron al arca, Noah fue a traer los demonios, los Sheidim al arca, porque si no subieran, se iban a ¿cómo se dice? A sumergir ahí como el diluvio, ¿no? Se iban a destruir y ellos tenían que seguir viviendo, porque Dios quiere que existan ellos. Entonces les trajo al arca, dice Rashi, dice eso. Cuando vamos a la parashá de Labán, que el suegro de Jacob, Jacob se escapa, sale, se va, ¿no? Y entonces él está buscando el ídolo, que se le perdió el ídolo, está muy enojado, Rachel se llevó el ídolo porque no quería que el papá hiciera idolatría, etc. Entonces él va y dice, pero ustedes son muy tontos, ¿acaso no saben que yo puedo adivinar? Yo puedo adivinar. Eso como magia, puedo adivinar dónde están ustedes, puedo adivinar cosas, ¿no? Y él se hablaba ahí, dice que él traía espíritus para hablar con estos ídolos. Entonces había toda una práctica. Lo de Egipto ya hablamos, y la Torá prohíbe todo esto. El que haga esto, por ejemplo, una persona que diga, mira, yo soy un profeta, mira lo que yo puedo hacer, y hace magia, por eso ahora me tienen que seguir. La Torá dice, es un falso profeta. Porque venir a decir que vos puedes hacer una brujería que funciona, no es motivo para que nadie te siga. Entonces, no, porque puede ser una magia que no es kasher, o sea, es de otro lado. ¿De dónde buscaste esa magia, no? Entonces, dijimos que la naturaleza, los animales, ellos siguen a Hashem, ellos no tienen esa cosa escondida, ellos cantan a Dios, no está oculto, ellos ven cosas que nosotros no vemos. Es muy interesante eso. La persona podría ir arriba de la naturaleza, porque, digamos, el ser humano está dentro de la naturaleza y así funcionamos, tenemos ocultamiento, nos enojamos, ¿no? Interpretamos la cosa a veces bien, a veces mal, acertamos, nos equivocamos, somos seres humanos, ¿no? Y tenemos el libre albedrío. Si nosotros podemos ir arriba de la naturaleza, vamos a tener esos poderes también, vamos a ver cómo. Y si vamos por abajo de la naturaleza, también vamos a tener esos poderes. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, un tzadik. Un tzadik es una persona, pero tzadik de verdad, un justo de verdad, que es totalmente altruista, que no piensa nada para él. Es una persona que está para el mundo y no tiene nada de cosa personal, ¿sí? Esta persona puede llegar a ver cosas que una gente normal no ve. Por eso los grandes tzadikim pueden ver cuál es, a ver, esta neshama, cuando uno pregunta a un rebe, yo tengo que ir por acá o por allá, ¿qué trabajo tomo? ¿Cómo el rebe puede saber? Porque él puede ver algo más allá, porque él no es un ser humano común. Porque él tiene en su forma, como él no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque ya está, no tiene más. Para él todo es santidad, todo es kedushá. Él está por arriba digamos, del estatus persona, ¿no? Arriba del hombre que tiene libre albedrío. Entonces él en ese momento puede ver algo diferente. Nosotros no vemos para mantener ese libre albedrío. Él ya pasó esto. Ahí él se transforma en un profeta, tiene Ruach HaKodesh. Pero ellos no lo hacen. Ellos no buscan, soy así porque quiero tener ese poder. No, no, no. Ellos son así porque quieren hacer la voluntad de Hashem, las mitzvot, quieren cumplir bien, ser buenas personas, pero en un nivel bastante elevado, ¿no? Pero no porque quieran manipular ninguna forma de la historia, muchas historias de Sadikim que
que tuvieron oportunidad de manipular la naturaleza, como para atajar la luna, una cosa así, para hacerle Kiddush Levaná. Hay muchas historias, y donde uno de ellos, justo ahora me olvidé quién era, pero que estaba en un barco y le dijeron a Rebe, por favor, okay, atajar la luna. No, no, decirle al capitán que pare el barco. Él quería hacer con la forma natural de ser del ser humano, no cosas extraordinarias. No buscan hacer milagros. Claro, porque no sería, si no sería egocéntrico, ¿no? Ah, yo hice un milagro. No, ellos no buscan eso. Aparte que saben que Dios no quiere que el mundo se manifieste así. Dios quiere que el mundo esté en la naturaleza, dentro de la naturaleza. Ahora vemos qué pasa con los otros poderes, ¿no? Primero de todo, estas cosas, brujerías, esos demonios o espíritus malignos, todo eso, no vienen solos. Eso hay que saber, tener claro. Ellos no se meten con personas. No tienen como una tarea. Voy a molestar, voy a hacer eso, me voy a meter en el alma esta persona. No, ellos no se meten. Porque ellos tienen fronteras. Ellos respetan sus fronteras. Así como los animales también no se meten, no atacan a las personas. Hay fronteras, límites en la creación. Pero ¿cuándo vienen? Cuando uno les invita. Si uno les invita, pueden venir. Entonces, esto es importante saber. Entonces, si uno no les invita, no hay que preocuparse con eso. Ahora, ¿qué pasa con el vodú, por ejemplo, que es como la religión africana, me parece, ¿no? Que invocan espíritus, o la macumba, que invocan espíritus. ¿Y la gente cómo se pone? A ver, ¿cómo se pone cuando están haciendo esas cosas? Se ponen en trance, ¿verdad? Hacen cosas raras, se tiran al piso, empiezan a hablar con otra voz, hablan diferentes idiomas, hablan cosas que uno dice, ¿eso es sobrenatural? Eso de verdad no es. Ok, hay mucho que es trucho, que no vale, que es todo falso, hay mucho. Pero vamos a decir algún % que sea verdadero. Me van a decir, pero esta persona realmente hace estas cosas. Sí, te lo creo. Ahora te voy a explicar cómo es posible que lo hagan. ¿Cómo es posible que ellos hagan eso? Porque ellos accesan a esta fuerza de la impureza de la tumá cuando ellos se rinden a ella, y ellos bajan de su nivel de persona a un nivel más bajo que el animal, porque el animal todavía está bien, ¿no? Ellos ya no son como personas. Ellos pierden su sentido ya no sé discernir entre lo bien y lo mal. Llegan a esa categoría, y para eso necesitan hacer cosas muy raras, como por ejemplo los idólatras paganos y todo eso, como por ejemplo que hacían ellos, bebían sangre, ¿no? Tenían relaciones sexuales con muertos. Ellos comían restos de personas. O sea, cuando perdés tu humanidad, entonces ya no eres gente. En ese momento ahí te rindes a esa fuerza de la impureza, y ahí es una forma de accesar a eso. No es solamente quiero y lo hago. Tienen que bajarse a un punto donde no están más en categoría de persona, y en ese momento no tienen libre albedrío. Así como, digamos, en comparación, ponele, el tzadik no tiene ese problema de hago el bien o el mal, porque para él está todo claro. Los otros al revés. No hago ni el bien ni el mal porque no veo nada, no discierno nada. Ya me hice ya salí de mi conciencia, y con todos esos tipos de culto, que entonces me rindo a esto. Y cuando esa es la clave, rendirse a esas fuerzas, ahí sí tienen acceso, pueden llegar a tener acceso a eso. Entonces, se rinden a la tumá. Entonces podemos ver cosas paranormales. No es natural, ¿verdad? Pero nosotros no podemos cruzar esta línea.
No podemos mezclarnos con la impureza. El propósito que Dios hizo el mundo es para que el mundo sea normal, como personas equilibradas, saludables, no haciendo cosas animalísticas o cosas deshumanas, como estas cosas raras. A veces ofrecen, no quiero no voy a entrar en detalles de cosas peores, pero bueno, ya dijimos algunas, ¿no? Entonces, claro que ellos salen como que salen de su cuerpo y acceden a ese tipo de cosas. Ahora, hablando, por ejemplo, en la Cábala habla del Dibuk, por ejemplo. El Dibuk es un alma que entra, se apodera de otro cuerpo. La Torah habla de eso porque existió y puede existir eso realmente. Y dice que hay dos situaciones que pueden existir. Puede ocurrir eso. Una es cuando una persona es tan pecadora, pero tan, que puede ocurrir esto, pero muy mala. La segunda es una persona que esté muy confundida, demasiado puede ocurrir esto. Este es del lado, digamos, del lado negativo, ¿no? Digamos, ¿por qué llegó a ocurrir eso? Y también está el lado positivo, que es que una persona hizo tanto esfuerzo para superarse que un alma de un tzadik se puede incorporar a él. Puede entrar, parcialmente puede entrar dentro de él. Y es kasher, y eso está bien. O sea, esto trae la Cábala, pero no vamos a entrar en profundidad, pero hay esto que hay que saber. Ahora vamos a una historia que lo contó Rabino Mendel Kaplan, rabino de Chabad de Flamingo, Ontario, Canadá. Lo contó hace un par de años, ¿ok? Una historia que ocurrió con él. Y esto es interesante porque de primera mano lo escuché de su boca y le ocurrió con él. Era Sukkot y una persona le llama, persona no judía, una persona le llama y le dice, rabino, yo trabajo en un geriátrico y están habiendo cosas raras acá. Hay una señora que está pareciendo que está poseída. ¿Qué dice? Poseída, ¿no? Está poseída y no sabemos qué hacer con ella. Entonces pensé en llamarle a usted y él no entendía nada. ¿Por qué me llaman a mí? Yo qué sé yo, él no sabe ni qué hacer con eso, ¿verdad? Entonces dice, está poseída esta persona. Ahí él pensó, bueno, si me llama, está cerca de mí porque él tenía su lugar ahí, su era cerca del geriátrico y le dijo que tiene que ver con una mujer que era judía. Entonces dijo, bueno, me voy a acercar y voy a ver de qué se trata. Entonces le preguntó, ¿qué pasa? Es así, había un tiempito atrás, una mujer que se llamaba Ruth. Esa mujer, Ruth, ella falleció en ese geriátrico. Ella era una mujer que no era judía, pero que se convirtió y ganó el nombre de Ruth. Y falleció en el geriátrico. Ella dejó por escrito que ella quería ser enterrada en un cementerio judío. Pero ella tenía una hija que no se llevaba nada bien con ella. Y cuando la mamá falleció, la mandó a cremar. ¿Ok? Esta es la historia de esta Ruth. Ahí, ok, murió, la cremaron, el cuarto quedó vacío. Ahí entra esta persona que estamos diciendo que está volviendo loca, que se siente poseída, que no era judía, está viviendo ahí, empieza a hablar, habla todo el día, parece que está hablando con alguien. Entonces le preguntan a ella, ¿con quién hablas? Y ella dice, hablo con Ruth. Y ella no sabía que había otra persona antes ni nada. Y dice, pero ¿cómo que con Ruth? Sí, yo está conmigo, yo hablo con ella todo el tiempo. Y dice, ¿cómo es esta Ruth? Y le describe así, tiene pelo así, tiene esa altura, es así, así, así. Y le describe y da la descripción de cómo era Ruth, ¿verdad? Entonces, ella dice, un día se levanta esta mujer y empieza a renguear, ¿no? Con la pierna izquierda, como que no camina bien con la pierna izquierda, siendo que no tenía ni un problema en la pierna. Y le dijeron a ella, ¿por qué estás así? Y ella dice, no, porque Ruth también le duele la pierna izquierda. Y era verdad, Ruth tenía un problema en la pierna izquierda. Después ella otro día va a comer el desayuno y dice que no quiere comer determinada comida, un cereal, una avena que le dieron, dijo que no le gusta. Y realmente esa era la comida que Ruth no le gustaba. Bueno, la gente en el hospital, en el geriátrico, está
estaba horrorizada, no sabían qué hacer, ¿qué es esto? Entonces, por esto esta mujer le llama al rabino, por favor, venía a solucionar esto. Y él no tiene experiencia, es un rabino, no tiene experiencia con esto. Entonces él le llamó a otros rabinos más conocedores del tema y le pidió una indicación, ¿qué hago? Él dijo, bueno, no te preocupes, vos ves ahí, ¿verdad? Habla con ella como que Ruth está ahí y decirle, vos no perteneces acá, vos te tienes que ir de acá, encontrar, descansa en paz y decir Teilim y ponete de acá, vos haces eso y por lo menos hiciste algo. A ver, ¿qué pasa? Ok, él va, Hola Moed Sukkot, él va al lugar, al geriátrico, y él cuenta que él está vestido como una ropa de Shabbat, la gente de Shabbat usa como una capota, un traje negro largo, y estaba llevando su lulav y etrog como para ver si hay algún judío que haga la bendición. La gente que todos no son judíos o no son conocedores, ven el rabino vestido así, con una planta y un limón, algo en la mano, y piensan, él va a hacer el exorcismo, con eso va a ser el exorcismo, ¿no? Y están todos atentos a ver qué va a hacer este hombre, ¿no? Entonces él dice que llega allá, él pone acá, dice un poco de Teilim, dice un rezo para Ruth, a la mujer que falleció, ¿no? Y él antes pidió una braja al Rebe que le ilumine, que diga lo correcto, ¿verdad? Y entonces él le dice, ¿dónde está Ruth? Y la mujer dice, Ruth, como que nada, no dice nada, no le dice nada. Y él dice, ¿yo qué estoy haciendo acá? Me siento un tonto, ¿no? No veo nada, no está pasando nada, no es que vine, no sé qué vine a hacer acá, ¿no? Entonces él le dice a la mujer así, yo soy un sheliach del Rebe, ¿sí? Y yo vengo en nombre del Rebe con un decreto que el Rebe pide que te vayas de acá, Ruth. Vos no perteneces acá. Y si vos estás preocupada con tu Kadish, no te preocupes, porque yo me voy a encargar que vos tengas un Kadish por 11 meses, ¿sí? Y tal vez voy a tratar de que tengas un Yortzeit también. Vos no te preocupes, anda y descansa en paz. Y se fue. Él le preguntan qué viste, para él nada, él no hizo nada. Bueno, él vuelve a su casa. Pasan unos días, le llama a esta señora del geriátrico y dice, la gente está muy contenta porque esta mujer ya no habla más sola, ya está normal. Camina normal, come cualquier comida como siempre, ya no habla más de Ruth. Parece que pasó, rabino, te agradecemos mucho. Bueno, él no entendió nada, bueno, gracias de nada. Y después de unos meses, esta mujer también fallece. Era una mujer muy edad avanzada y también fallece después de unos meses. Bueno, esa es la historia de Rabino Mendel que nos cuenta que esas cosas pueden pasar y estos tiempos de actualidad. Mira, ¿existen esas fuerzas? Sí, pero nosotros tenemos el poder de no mezclarnos con esto. Si no lo crees, todo va a estar bien. O sea, está esta cosa de creer en el sentido, bueno, que puedo creer que existe, sí existe, pero no le doy poder. No tengo miedo de eso, no tengo miedo, no lo creo, no creo que me pueda afectar en este sentido. Entonces, esto no se va a manifestar. Si hacemos un paralelo, por ejemplo, a veces nosotros damos poder a la gente que nos diga cosas, ¿no? Entonces uno dice, ay, vine mal porque me encontré con fulana y me dijo A, B, C, D, que yo estoy haciendo la cosa mal. ¿Y por qué te pones así? Ella dijo, ¿por qué le das poder a ella? No, nosotros no decimos eso. Porque a veces uno le da poder a la otra persona. O cuando dice, bueno, yo estaba de buen humor y vino alguien y me sacó, como que me dejó de mal humor. Yo estaba bien. ¿Quién tiene poder de hacer eso? Teóricamente nadie, a menos que lo dejes. Si vos le entregas ese poder, bueno, la persona puede hacer cualquier uno puede hacer cosas contigo, abusar, ¿verdad? Maltratarte, pero si vos no dejas, no lo haces, no lo hace, o sea, puede tratar de hacer, pero no te va a afectar porque lo escuchás y listo, y no te va a tener un efecto. Es lo mismo acá. Y sí, hay otra historia que escuché también de la boca del rabino, un rabino de Río de Janeiro.
Rabino Boitner. Él cuenta que él fue llamado para Bahía, en Brasil. Hay una ciudad que tiene mucha macumba. Es como brujería, todas estas cosas, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y entonces él fue llamado por alguien que pidió que necesitaba un rabino para ayudarle para un bar mitzvah. Bueno, él fue, como no, fue. Y se hospedó, le dieron un departamento que estaba vacío para que se pasara ahí 1 o 2 días que estuvo. Muy bien. A la mañana del día que, digamos, llegó a la tarde, el día siguiente a la mañana, ¿el que hizo? Fue a ponerse los tefilín, como cualquier persona judío, pone los tefilín, reza. No tenía un templo para ir a rezar, no existía o no sé, creo que no había. Entonces rezó en el departamento, empezó a rezar con los tefilín. Entonces, a los 5 minutos le golpea la puerta, muy desesperada, una vecina, la empleada de una vecina del piso de arriba. Y dice, por favor, mi patrona me está pidiendo que usted deje de molestar, que usted deje de hacer ruido. Él dijo, por favor, no estoy haciendo ni un ruido, yo solo estoy rezando. Ah, váyase. Y le echó a la mujer. Y siguió rezando. Después la mujer vino de vuelta y dijo, por favor, la patrona me dice que usted deje de hacer lo que está haciendo porque está interfiriendo en sus asuntos, está interfiriendo en su trabajo. ¿Y qué era? Decía, ¿qué está haciendo? ¿No? Porque ella está recibiendo gente, como que él se dio cuenta que ella estaba haciendo algún tipo de macumba, cosas así, ¿no? Y entonces él después procuró y preguntó, qué es eso? ¿Qué está pasando? Y ella dijo, exactamente, yo lo que veo que hay unas cajas negras que me están impidiendo, que no estoy pudiendo ver lo que tengo que ver. Las cajas negras, los tefilín. Una historia también de primera mano. Y hay otra historia, la tercera historia, de una alumna, mi alumnita mía, de la escuela Ganí de Brasil, cuando yo enseñaba en el GAN de hace muchísimos años, como qué sé yo, 40 años atrás. Y la nena tenía 5 años en este momento, ¿no? Bueno, esta nena venía de otra ciudad y la escuela estaba empezando, ¿no? Sabía esta historia que me contaron que esta nena tenía una enfermedad creo que la comenté en alguna clase. Esta nena tenía una enfermedad muy mala, lo aleino, muy mala. Y ellos en un momento dado contactaron con un rabino y pidieron una braja al Rebbe y igual, la situación no mejoraba, estaban desesperados los padres y entonces un amigo les dijo para ir a ver una de estas personas que hacen macumbas y que invocan espíritus y que por ahí por otro lado le pueden ayudar a ellos. Bueno, fueron y la mujer estaba entrando en trance y todas las cosas que hacen el ritual. Y entonces estaba diciendo, bueno, a ver qué te puedo ayudar. Y en un momento dado dijo, no, salgan de acá, salgan, no les quiero ver más acá, no les quiero ver más acá. Ustedes no les voy a atender. Dice, pero ¿por qué no me puedo atender? Dice, no, porque hay un hombre con barba blanca que me está diciendo cosas. Dice, ¿qué te dice? Dice, no le toques a ella, que ella es mía. Y entonces, ¿cómo es este señor? ¿No? Señor de barba blanca. Bueno, pasó unos días, fueron a ella con un montón de fotos de personas con barba blanca. Judíos, no judíos, rabinos, todo tipo de personas. Y pusieron la foto del Rebbe mezclada. Y le mostraron una por una, para que ella a ver si reconoce. Y dijo, esta es. Y le mostró la foto del Rebbe. ¿Qué te dijo él? Dijo, no me la toques porque esta es mía. Era una alumna mía del GAN. Interesante, ¿no? Cómo estas cosas pueden pasar. El Rebbe anterior escribió lo siguiente, que tiempos anteriores, habían más tzadikim, habían más milagros, había mucha espiritualidad en el mundo. Tanto espiritualidad, porque dijimos que espiritualidad no siempre es divinidad. Puede haber espiritualidad buena y mala.
Entonces había mucha espiritualidad, como todo tiene que mantenerse en equilibrio en el mundo para que haya libre albedrío. Entonces había muchos profetas y había muchos brujos. Había mucha gente, profetas, o sea, en el pueblo judío profetas, gente que podía hacer hasta milagros, pero también había la magia negra y todas estas cosas, ¿verdad? Y ahora, hoy en día, todo ha disminuido, hay menos sadiquín, hay menos espiritualidad, nosotros sentimos menos, percibimos menos, cada vez tenemos menos de esto. No vemos las cosas que nuestros antepasados veían. Y entonces también el otro lado también es menos. Todo aquel que dice que es un brujo, la mayoría es todo falso. La gran mayoría todo es falso y todo es mentira, ¿verdad? Porque simplemente no existe eso ahora. Puede haber algún caso aislado que sí, pero en general es falso. Hashem es el creador de todo, de la bondad, de la maldad, del Yetzer Tov, el Yetzer Hara. ¿Alguien vio el Yetzer Hara? Este que también es una entidad que nos dice, hace tal cosa, hacerlo mal. El Yetzer Hara también es una entidad. Pero todo viene de Hashem. Todo fue hecho para que el mundo tuviera un equilibrio y así tuviéramos libre albedrío. Si la persona tiene claro, abierta y profundamente, con convicción total, que nada de estas cosas, ni el mal de ojo, ni la envidia, ni cualquier mal ser maligno, que nadie tiene poder sobre ellas. ¿Por qué? Porque solo crees en Hashem. Pero con convicción total, yo no tengo miedo de nada de eso. Decir yo porque creo que todo viene de Hashem, que es creador de todos. Entonces Dios te asegura, nada te va a afectar. Esto solo ocurre cuando uno se rinde a esta fuerza, cuando uno tiene miedo de ella, cuando uno se somete a ella, cuando uno la busca. La buscas es porque estás dando valor. La estás diciendo, vos eres importante. Por eso no hay que buscarla. Por muchos motivos no hay que buscarla. Porque no es una verá, digamos, es prohibido. Porque Dios no quiere que el mundo se manifieste, ni con brujería, ni con cosas milagrosas tampoco. Dios quiere la naturaleza. Porque es impureza y nosotros no tenemos que estar tocando impureza. Por muchos motivos Dios no quiere que uno haga eso, ¿no? Y entonces, si uno tiene esa convicción total, no tiene por qué preocuparse para absolutamente nada. Así como no le doy a una persona poder, que la persona dice, ay, este me enojó, este me hizo, nadie te hace nada, a menos que vos lo dejes. Bueno, si dejas abierta tu puerta, dejas abierto tu, bueno, yo estoy a la, digamos, vulnerable para que lo que vos hagas, se me escapa la palabra, pero no importa. Pero yo estoy como que, bueno, vos decís eso, debe ser así. No te doy ese poder. ¿Cómo es eso? Yo decidí estar de buen humor, no me voy a cambiar el humor porque vos vienes con temas. No. Entonces, de la misma forma que entonces este poder no existe, no lo permitís, también no das poder a nada más en tu vida solamente porque Hashem está contigo y nada te pasará. Está escrito que nosotros vamos a extrañar estos tiempos que vivimos hoy en día. Tiempos de dificultades, de desafíos, etc. ¿Por qué? Porque cuando venga Mashiach, no vamos a tener que elegir, porque se va a poder ver. El mundo va a estar en una patamar, digamos, en una nivel que uno va a poder ver eso que no ve ahora. Todo va a estar claro, entonces no va a estar el desafío. Todos van a poder ver la unicidad de Dios, como que todo fue hecho por Dios y no hay nada más que Él. Entonces aprovechemos los momentos de hoy en día, estos desafíos, que si la tenemos clara, es todo mucho más fácil. Que fortalezcamos nuestra fe y emuná, porque todo realmente, todo viene de Dios. Es imposible, no tiene ningún sentido pensar que exista otra fuerza. Bueno, Shavuot Tov a todas. Y bueno, ahora